que algunos países han empezado una tercera dosis de vacuna. ¿Cuál es su posición? Ustedes como Colegio de Médicos del Guayas, ¿cuál es la recomendación que hacen a las autoridades de gobierno y también a la población en este momento, cuando ya vemos que la variante Delta ha sido ya catalogada por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, de la propia ministra, como ya comunitaria, es decir, que ya está entre la población? Buenas noches, doctor, y bienvenido. Buenas noches, licenciado Leonidas Castro. También cordiales saludos para la licenciada Wendy. Para mí un gusto siempre estar en I99 y con tan distinguidos panelistas. Como dijo la ministra, ya Doctor, esta variante se hizo comunitaria. Al igual que otras variantes, como la variante alfa, la variante gamma, la variante delta en este caso. Los países como Chile, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Rusia, etcétera, están iniciando ya la aplicación de una dosis de refuerzo, la tercera dosis, más o menos entre 5 o 6 meses después de que ellos pusieron la segunda. Estos países han hecho estudios en grupos poblacionales o grupos testigos para ver cómo se ha comportado la inmunidad después de haber aplicado la segunda dosis. Han hecho medición de los parámetros tanto de inmunidad tumoral como de inmunidad celular y se han dado cuenta que esta ha ido bajando paulatinamente, y ante la presencia de esta variante altamente contagiosa y que debuta siempre con carga viral elevada, han decidido ya aplicar la tercera dosis. Casualmente, desde la semana pasada se inició ya el esquema de vacunación en Chile, empezando por los mayores de 55 años, personas con comorbilidades y la red de salud. Estamos pidiendo que igual conducta debe seguir aquí las autoridades de salud del Ecuador, empezar a vacunar por igual a los mayores de 55 años con comorbilidades, mi querido licenciado Leonidas. Doctor, ¿eso qué significa? Que, o sea, quienes se están vacunando con la segunda dosis, los mayores de 55 años no podrían estar tranquilos, es decir, va a haber esa preocupación de que podría haber algún efecto de tal vez llegar a un hospital o tener una enfermedad un poco más severa. O sea, ¿qué mensaje le debemos dar a esa población mayores de 55 años que son los que están participando del estudio y a quienes los que tienen menos de 55 años? Es decir, pueden estar tranquilos con esas dos dosis. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje es de que mientras más edad tenemos, nuestras defensas van disminuyendo. Eso se llama inmunosenescencia. Es un proceso natural. No es lo mismo una persona joven que una persona que ya pasa de los 55, de los 60 años. Por lo tanto, hay que poner la dosis de refuerzo, porque puede debutar la variante Delta con algún proceso mucho más agudo que el que normalmente se está dando en las personas que ya están vacunadas con dosis totales, y eso podría llevar al paciente incluso a hospitalización y a estados críticos. No nos olvidemos de que esto no es solamente de Chile, es de Uruguay, es de Rusia, es de Francia, es también de países como Guatemala, que aquí han iniciado ya este proceso de dar la dosis de refuerzo o tercera dosis. Mire que la situación ecuatoriana no deja de ser crítica, porque a duras penas hemos vacunado totalmente a un 35% de la población y tenemos al grupo etario, a nuestros adolescentes comprendidos entre 11 y 16 años que no están vacunados en su mayoría, y los niños todavía no entran ni siquiera en el plan de vacunación. Por lo tanto, esto forma un universo de personas que no han sido vacunados totalmente, de adolescentes que no están vacunados en la gran mayoría, y de niños que probablemente ser vacunados, que es un universo más o menos de unos 4 millones de ecuatorianos que no están protegidos con la vacuna y por lo tanto pueden ser sensibles y fácil víctimas de esta variante Delta. Ya está indicando el profesor Fauci
que es el jefe del área de infectología en los Estados Unidos, de que va a dar problemas la variante Delta con nuestros niños y que probablemente la gente sigue sin vacunarse, porque también todo ese grupo sensible están los que deliberadamente no han querido vacunarse. El virus no va a dejar de circular, no va a dejar de mutar, va a generar nuevos linajes, nuevas variantes que podrían ser incluso más agresivas y no ser cubiertas adecuadamente por las vacunas existentes. Más aún le agrego, mi querido licenciado, que en Chile están haciendo una experiencia de combinar vacunas. La mayor parte del pueblo chileno se vacunó con Sinovac y ahora van a poner para esta tercera dosis AstraZeneca o Pfizer-BioNTech, licenciado Leonidas. Doctor Silvio Favara, solo una inquietud adicional de mi parte. Quiero saber, doctor, ¿eso qué significa con el tema, con esta advertencia que hace el doctor Anthony Fauci, obviamente una autoridad a nivel de Estados Unidos y un referente justamente para que el resto de países también presten atención? Que los chicos menores de 12 años deberían vacunar todos, o a partir de qué edades, porque vemos que China, por ejemplo, en semanas o meses atrás, había hecho estudios en cuanto a menores desde los 3 años, es decir, estaban colocando la vacuna de Sinovac, me parece, a menores de 3 años, es decir, deberíamos también en Ecuador pensar en vacunar a menores desde los 3 años, desde los 5, desde los 8, ¿cuál sería la recomendación para entenderlo mejor por el tema de los niños? Claro, todos los niños, al paso que vamos, tienen que ser vacunados. Aparentemente, mientras más nos vacunamos, más rápidamente lograremos la inmunidad de rebaño. Y ya dijo otra autoridad en Estados Unidos que una manera de proteger indirectamente a los niños es que los padres y las personas que conviven con ellos estén vacunados. Pero en algún momento los menores tendrán que retornar a las aulas. Y ahí hay el peligro que puedan contagiarse. Y más que el proceso agudo por COVID-19, son las secuelas las que pueden agravar al niño e incluso provocar casos fatales, especialmente algún proceso que se llama SIN, síndrome inflamatorio multisistémico, que es un proceso post-COVID que afecta a los niños y que si no es bien tratado podría llevarlos a UCI, incluso matarlos. De tal manera que hay que tener mucho cuidado con la población de menores e inmunizarlas probablemente de acuerdo a protocolos ya establecidos y a lo que indiquen las investigaciones científicas con respecto al riesgo de vacunar o no a esta población de menores. Doctor Francisco Plaza, Silvia Favara tiene más inquietudes para usted. Doctor Plaza, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Doctor Plaza, con esta preocupación que hay por esta aparición e incremento de estas variantes, la alfa, delta y gamma, ¿usted cree que finalmente va a ser totalmente necesario llegar a una aplicación de una tercera dosis de vacuna? Ya es necesario. Los países que le he mencionado lo están demostrando. Chile, por ejemplo, inició. Es el país que más cerca tenemos y con el cual mantenemos estrechas relaciones de toda índole. Ellos ya están vacunando a los mayores de 55 años con esta tercera dosis. Lo mismo a la población que tiene comorbilidades, igual a la red de salud sensible. Dado el hecho de que la variante Delta es una variante altamente contagiosa y que con defensas bajas podría causar graves problemas en ciertos sectores de la población. No nos olvidemos, y ya les indiqué, de que a medida que ganamos en años, avanzamos en edad, se da un fenómeno natural que se llama inmunosenescencia, lo cual quiere decir de que nuestras defensas bajan y a medida que envejecemos bajan mucho más. Por lo tanto, quienes ya pasan de los
60, 65, 70 años necesitan las dosis de refuerzo para reforzar su sistema inmunológico y evitar ir a fases críticas o agudas por COVID-19, especialmente por la presencia de esta variante Delta, mi querida licenciada Silvia. Gracias, doctor, me ha quedado muy claro. Posiblemente, quien quita que en pocos meses estaremos ya oficialmente pues agendándonos a esa tercera dosis. Doctor, con respecto al tema del uso de mascarilla, he escuchado ya algunas personas que me han comentado que se han incrementado los casos de estas alergias producidas por el uso constante de las mascarillas. ¿Qué hay de cierto, qué hay de mentira en esto? Cuénteme un poquito cómo son las indicaciones con respecto a las personas que tienen procesos asmáticos y que entonces se les dificulta tener que usar una mascarilla. No pasa absolutamente nada, mi querida licenciada Silvia. Los asmáticos, quienes tienen EPOC, pueden usar tranquilamente la mascarilla. Eso sí, yo aconsejo que si van a caminar en espacios abiertos o a hacer algún tipo de actividad física, también en espacios abiertos, se quiten la mascarilla, porque indudablemente en una mínima proporción puede disminuir la ventilación pulmonar y ellos necesitan de la misma. Pero en cuanto a usarla rutinariamente, no hay ningún inconveniente. Muchas personas ya se fastidia la mascarilla, pero vamos a tener que habituarnos a ella. Yo personalmente aconsejo desde que una vez que salgan de la casa se pongan la mascarilla y no se las quiten hasta que retornan nuevamente al hogar. Salvo que tengan que comer o ingerir algún líquido en la calle. Pero esto de estar quitándose y poniéndose la mascarilla cada rato genera o incrementa el riesgo de que nos contaminemos, nos infectemos con COVID-19. Es muy mala política estar quítase y vuélvese a poner la mascarilla. Hay que acostumbrarse a ella. Yo soy médico cirujano, he hecho labores quirúrgicas a veces que han durado 8 o 10 horas con doble mascarilla y no pasa absolutamente nada. Así que el mensaje, use la mascarilla, no hay ningún inconveniente y procure no estarla manipulando tanto porque eso incrementa el riesgo de infección. Muchísimas gracias, doctor Francisco Plaza. Muchas gracias. A usted. Gracias, doctor. Que tenga una buena noche. Muy oportunos sus consejos, ¿no? Para quienes justamente están en estos días, incluso con las 2 dosis de vacuna, pues recordar la recomendación de seguir usando mascarilla. Como les decía yo ayer, personalmente creo que vamos a tener que por lo menos los próximos 2 años seguir usando, menos lo seguiré haciendo sin ningún problema. Así tenga la segunda dosis de vacunación, pues seguir con mascarilla. Gracias, doctor. Claro. Así es, evitar salir innecesariamente y como dice la propaganda que me antecedió a la intervención, que creo que es de Interagua, que por favor no organices ni asistas a reuniones de ninguna naturaleza, porque eso no es necesario para vivir. Protege a tu familia y protege a los demás, vacúnate también. Muchas gracias, un abrazo para todos la teleaudiencia. Muy gentil. Gracias, doctor. Pase bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Llegamos ya hacia el final, mi querida Silvia, en este día de viernes, pues ya con estas recomendaciones y a seguir cuidándose, ¿no? A seguir cuidándose que la pandemia no ha terminado y a seguir vacunándose. La recomendación para quienes esperan la vacuna de Sinovac a partir del lunes, ha dicho el gobierno que ya estará distribuyéndose justamente nuevamente en los diferentes centros de vacunación, porque mañana llegan 2 millones de dosis al país y el próximo fin de semana llegan 2 millones más. El lunes se retoma la vacunación de Sinovac. No tenga miedo si se ha vacunado, le pasó el día 28, ayer, hoy o mañana, porque no pasa nada si se vacuna después de los 28 días. La recomendación que han hecho los médicos y los expertos en este tema, mi querida Silvia. Así es, yo ya me vacuné ayer, así que estoy tranquila, estoy un poco más protegida, pero aún así me seguiré cuidando. Que disfruten, amigos, este fin de semana y nos vemos Dios mediante el día lunes en este diálogo de la tarde. Pero